Muy buenos días, ¿cómo estamos? Qué bueno que ya estamos aquí, ya estamos listas. Bueno, continuamos con nuestra serie. Este es el último tema ya de la serie que comenzamos, que se llama Interesándome por leer la escritura y un poco de hermenéutica. Y vamos a entrar ya al quinto tema, el último que vamos a ver de esta miniserie. Y pues damos la bienvenida a todas las mujeres que se están conectando a través de este vía internet, por Facebook. Damos muchas gracias a Dios por la vida de cada una y pues damos gracias por todas las que están aquí presentes, por todas las que estarán llegando, pues damos muchas gracias a Dios y vamos a orar. ¿Qué les parece? Para ponernos en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo que hemos apartado para sentarnos a tus pies. Ruego a ti, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, usando tu hija, tu sierva, mi Dios, y ruego, Señor, que seas tú en todo momento, hablándonos, instruyéndonos, guiándonos, aprendiendo, Señor, de ti, para poder aplicar a nuestra vida todos los principios, Señor, que tú nos enseñas. Bendice a todas, bendice a todas las que tengan alguna necesidad. Toma el control de sus vidas, de sus cuerpos, alguna enfermedad. Manifiéstate tu Padre sanando, aliviando toda dolencia, pero también fortaleciendo la fe de todas. Te doy muchas gracias por esta mañana, este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es el tema número 9 y va a ser la quinta regla. Las que estén anotando, ya es la quinta regla. ¿Qué dice esta quinta regla? ¿Qué es lo que dice? Dice que es necesario e importante consultar los pasajes paralelos. Así es, así dice. Ahorita se los voy a explicar. Yo también estaba igual que ustedes cuando la primera vez lo escuché. Dice que es necesario e importante consultar los pasajes paralelos. ¿Qué son los pasajes paralelos? Los pasajes paralelos son todos aquellos que tienen relación entre sí y que tratan de alguna forma el mismo asunto. Son aquellos pasajes paralelos que tienen relación entre sí y que tratan de alguna forma el mismo asunto con el fin de explicar cuestiones espirituales con la misma escritura. En este caso, ¿sí? Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 2, 12 y 13. Preparen su Biblia para que podamos encontrar los pasajes. 1 Corintios 2, 12 y 13. Dice lo siguiente en esta versión que yo tengo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Es el apóstol Pablo hablando a la iglesia, hablando cómo es que la palabra de Dios viene a ser explicada con la misma escritura. Ahí se mira también nuestro fundamento de las bases de la hermenéutica, que es la escritura explicada por la misma escritura. Bien, la hermenéutica, el concepto de hermenéutica del griego hermenebein es el arte de interpretar los textos de la Biblia. El arte de interpretar los textos de la Biblia para explicar su verdadero sentido y su significado correcto. Cuando nosotros no hacemos el uso de las reglas hermenéuticas pues nos ayudan a entender la palabra de Dios cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la escuchamos. Nosotros tenemos que ir aplicando todas las reglas, irnos acostumbrando a escuchar, a atender, a poner todo el sentido, a ir filtrando a través de las reglas hermenéuticas
de pronto estamos, esta es la primera regla, esta es la segunda, pero no precisamente cuando nosotros hablamos no estamos pensando en eso, pero cuando empezamos a practicar, ya vamos a empezar a darle sentido a la palabra de Dios, al estudiar, a leer la palabra de Dios, se va a ampliar también el conocimiento si leemos la Escritura. Si no leemos la Escritura, igualmente podemos escuchar un estudio, una predicación, podemos leer un texto y lo podríamos sacar de contexto. O podrían darnos una explicación fuera de contexto, o sea que no es lo que Dios quiere decir, pero por eso es importante que nos interesemos en leer la Escritura, para que tengamos primeramente un conocimiento completo en el sentido de haber leído. Acuérdense que cuando leemos la palabra de Dios para nosotros es alimento, y al estar alimentadas de la palabra de Dios, cuando surja algo que va en contra o que tú ya hayas leído y tú dices, bueno, ¿quién va a poder guardar en la mente tanto? 66 libros, ¿quién? Pues nadie, pero como es alimento para el espíritu, a la hora que nosotros estamos en un momento de escuchar una enseñanza o cuando tenemos una necesidad, el Espíritu de Dios se va a manifestar y nos va a traer a memoria aquella palabra, aplicándola en el momento de la manera correcta. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos interesamos en leer la Escritura, en tener un almacén de Dios en nuestro corazón, su palabra atesorándola en el corazón. Cuando nosotros no hacemos uso de las reglas, traerá como consecuencia, como les comento, interpretaciones erradas. Pues yo digo, yo creo. ¿Se acuerdan de aquellas filosofías? La filosofía del subjetivismo, el pragmatismo, todo ese tipo de filosofías pueden estar ahí y bueno, si a mí me conviene yo lo voy a aplicar así. Pero es que no quiere decir eso, pero a mí me conviene. Ahí está, ¿no? El pragmatismo. El subjetivismo, pues yo pienso, pues yo creo, pues yo digo. Entonces eso es algo muy privado, muy personal, y la palabra de Dios ni es privada ni es personal. Eso viene directamente de Dios y Dios mismo nos lo da a conocer cuando nosotros tenemos un interés sincero. De ahí que vimos las cualidades de un buen intérprete de la palabra de Dios, y debe ser dócil, debe ser paciente en su estudio. No puedes decir que tú lo sabes cuando nunca has leído la palabra de Dios, cuando ni siquiera te has interesado por estudiar la palabra de Dios. Pues no, pero sí hay muchas personas que se atreven a tener confianza en sí mismos y hacen interpretaciones privadas y luego enseñan cosas erradas, y de ahí que surgen las falsas doctrinas, surgen las sectas y siempre hay seguidores. Entonces esta quinta regla nos habla de la importancia de consultar los paralelos, y los paralelos son pasajes que tienen relación entre sí. No precisamente en el mismo libro, pueden estar en otro libro, pero va a ir relacionando un tema, por ejemplo. Entonces cuando nosotros consultamos los paralelos, aclaramos determinados textos bíblicos que no nos quedan claros, que vamos a ver más ejemplos adelante. Y también tiene como propósito adquirir un conocimiento bíblico correcto en cuanto a doctrina y asuntos prácticos de la Biblia. Si nosotros queremos conocer acerca de la salvación, no solamente tenemos que enfocarnos en un solo texto, tenemos que ver todo el contexto de toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y no brincarnos ninguna de las reglas, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, y todas las reglas que podamos consultar, muy importante. Todas las herramientas que se nos provean hay que consultarlas, y sobre todo en donde estamos congregándonos, nosotros vamos a ser instruidos en la sana doctrina, y eso es algo importante. Pero ¿cómo lo vamos a comprobar? Si nosotros nos interesamos por leer la Escritura, ¿sí? Hay tres tipos de paralelos. Aunque haya tres tipos de paralelos, el principio de interpretación es exactamente el mismo.
Número 1, hay paralelos de palabras o frases. Número 2, hay paralelos de ideas. Y número 3, hay paralelos de enseñanzas generales. Vamos a ver el número 1, paralelos de palabras o frases. Cuando la aplicación de alguna de las reglas anteriores, como lo es analizar el conjunto de la frase o el contexto, no son suficientes para explicar alguna palabra o frase que está dudosa, hay que buscar su significado cuando lo vimos, ¿recuerdan? Consultando otros textos donde aparece la misma palabra o frase, pero en su contexto. Para este propósito, usamos la concordancia. Hay algunas de sus Biblias que tienen concordancias. Si traen sus Biblias, abran su Biblia y al final, algunas la traen al final, o también ahorita ya también hay concordancias electrónicas, las podemos tener ya descargadas en nuestros móviles, en nuestros celulares, pero también en nuestras computadoras. Y también existen pues literalmente los libros de concordancia donde podemos ahí encontrar, buscamos un listado de frases, de palabras, por ejemplo, cualquier palabra, como vimos hace unas semanas el tema, pero por ejemplo el tema de la gracia, la palabra gracia, y vemos las diferentes aplicaciones que tiene esa misma palabra, o la palabra fe, o la palabra justicia. La podemos encontrar en los diferentes contextos y porque aplicamos todas las reglas. Cuando buscamos los paralelos debemos de aplicar todas las reglas, ver que el tema que estamos buscando en esas palabras concuerden con lo mismo. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 3, vamos a abrir nuestras Biblias. ¿En cuál, perdón? 1 de Pedro capítulo 3, verso 3. Y todo eso aplica si buscamos en concordancias palabras, o si tenemos alguna idea en particular o una enseñanza general, tenemos que irlo reconfirmando con todo lo que tiene, aplicando las diferentes reglas que ya las hemos visto, viendo capítulos anteriores, posteriores, deducimos por el tema, por todas las palabras que rodean esa frasecita o esa palabrita que nosotros, sí, la concordancia nos llevó. Entonces sacamos la conclusión a dónde nos está llevando la idea o la enseñanza general. ¿Ya tenemos 1 de Pedro 3:3? Sí. ¿Qué dice? No se interese tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. ¿Nada más el 3? El 4. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Muy bien. Por ejemplo, aquí me interesa mucho el tema de la belleza interior. Si yo me baso nada más en estos textos y me interesa saber más a profundidad, entonces yo tengo que consultar paralelos para ver a qué se está relacionando, a qué se está refiriendo este texto que dice, primero en el 3:3 dice, habla de adornos externos como joyas, peinados exagerados, joyas de oro, vestidos lujosos. Habla de una manera como las mujeres queremos o necesitamos vernos, sentirnos hermosas, pero habla en el 4 de una belleza que se nota más delante de los ojos de Dios y también de los hombres, o sea, de los seres humanos en general. Pero en este texto o en este contexto se está hablando a las mujeres cristianas, a las mujeres que la mayoría de estas mujeres tenían esposos que no eran creyentes.
y que ellas querían hacerse notar a sus esposos, querían ser admiradas, quizá tenían la necesidad de que su esposo les hablara palabras de admiración a su persona, de tener un cuidado a ellas, de hacerlas sentir bien, de hacerse notar quizá. Pero el apóstol Pedro habla de una belleza incorruptible. ¿Qué quiere decir que es incorruptible? Una belleza que no desaparece. Nunca desaparece, a eso se está refiriendo. Entonces, habla de atavíos, habla de un conjunto de arreglos, vestidos y adornos que salen de lo común. En este contexto histórico, el arreglo de las mujeres que ellas tenían, obviamente destacaba el tiempo que ellas invertían, para embellecerse, la energía que ellas gastaban para llevarlo a cabo, el esfuerzo que ellas estaban teniendo para llevar a cabo y verse hermosas. Era como un tipo, hasta llegar hasta la competencia, qué mujer podía ser más admirada o más bella. Entonces él hace un énfasis en la belleza interior, es en la que mayor energía, mayor esfuerzo, mayor deseo nosotras deberíamos de tener o destacar muchísimo como hijas de Dios, pero sobre todo aquellas mujeres que tenían esos esposos que estaban en contra del cristianismo, aún en contra del cristianismo. Era algo difícil quizá para ellas ser cristianas y tener un esposo no cristiano. No solamente era, no estoy de acuerdo, sino el ataque que podía venir a la mujer. Y él decía, pues si en verdad quieres llamar la atención a tu esposo, quieres mostrarle algo que sea atractivo y atrayente, para que él también tenga a Jesús y también tenga la bendición y la belleza interior, pues necesitas mostrar la belleza interior, o sea, a Jesús, el carácter, la conducta. Y enfatiza mucho el tema de la conducta este versículo, porque dice el verso 4, que enfoque en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Ese producto no lo venden en ningún lado, ni Lancôme, ni yendo a París, ni a Italia, que tienen fama de tener los mejores productos de belleza carísimos o tratamientos carísimos. Nunca vamos a poder comprar, ni con todo el dinero, ni con todo el esfuerzo podemos obtener un espíritu suave y tranquilo. ¿Cómo una mujer va a responder a un hombre incrédulo? Supongo los ataques que pudieron haber tenido estas mujeres al ser creyentes, el tener un esposo no creyente que se burlara de Dios, que se burlara de ellas, y ellas mantener un espíritu suave y tranquilo. Digo, no era en sus fuerzas haberlo entendido en su corazón, que la transformación de sus esposos no tenía nada que ver con su propio esfuerzo humano, sino con aquello que Dios adornaba. Muchos esposos son ganados por la conducta de sus mujeres al ver precisamente el espíritu suave y tranquilo. Muchos esposos. Entonces, hace mucho conocí el caso de una persona que tenía un esposo, aparte de alcohólico, aparte de derrochador y tener otros pecados que incluían desórdenes en el matrimonio y todo eso. Y ella empezó a orar por su esposo y tenía un muy mal carácter cuando tomaba. Decía ella que llegaba, y a la hora que llegaba enojado, gritando a la hora que fuera, en la madrugada, llegaba y la levantaba para que le diera de comer. Eso era un abuso, y ella se mantenía orando, y ella había tenido, pues, en su vida de matrimonio ese tipo de experiencia, y estaba orando a Dios, pidiendo a Dios un milagro
a Dios por su esposo, y dice que ella estaba, una madrugada llega su esposo y la levanta y le exige que le dé de comer, y ella se mantenía orando. Le estaba sirviendo, pero ella estaba orando a Dios, y se sentó con él porque había que sentarse con él aparte. Dice que ella se mantenía orando, y en un momento suelta la comida y empieza a llorar el hombre. Ese fue su testimonio, y dice que él le dijo: ¿qué es lo que tú tienes? ¿Por qué me soportas? ¿Por qué me aguantas? Y él empezó a quebrantarse y le dijo: yo quiero lo que tú tienes. Y empezó ahí el testimonio de la conversión de él, y ahora tienen muchos años ya ellos como pastores, pero tuvieron una historia muy, muy difícil antes de Cristo, y cuando ella comenzó a creerle, Dios le guió a permanecer orando. Obviamente, pues hay casos de manera particular, Dios los trata, no quiere decir que todas vamos a ser guiadas por el Espíritu de la misma manera. Cada caso tiene su particularidad, pero sin embargo aquí con este testimonio yo les comento acerca de esa belleza que puede ser un vehículo para alcanzar a aquellos hombres incrédulos. Entonces veíamos cómo estas mujeres gastaban tiempo, energía, recursos con tales adornos en lo personal. Al mencionar vestidos lujosos y peinados ostentosos, era como que su mirada estaba puesta en las marcas. Siempre ha existido eso, no es nada más en nuestra época, como si la marca les hiciera más valiosas delante de las personas. Y sin embargo, lo valioso que somos por causa de Jesús. El valor que nos da al darnos un carácter templado y fuerte, también y visión en el corazón y mucha sabiduría para saber ser usadas por Dios para evangelizar. La conducta de la esposa podrá ganar al esposo, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Un esposo que pueda mostrarse rebelde a la predicación del evangelio. Y la idea es que los esposos pueden ganarlos por fe mediante una vida santa y ejemplar. Pero vámonos a un paralelo. Bueno, eso lo dice el apóstol Pedro, pero Primera de Timoteo 2, 9 y 10, vamos a buscarlo. Primera de Timoteo 2, 9 y 10 dice: y quiero que las mujeres se vistan decentemente, que se adornen con modestia y sencillez, no con peinados exagerados, ni con oro, perlas o vestidos costosos, que su adorno sean las buenas obras, como corresponde a las mujeres que quieren honrar a Dios. En el paralelo vemos otra vez el tema acerca de los adornos externos, de la belleza que debería de identificar a la mujer creyente. En el primer punto, en Primera de Pedro, vemos que quiere que resalte la belleza interior, la de un espíritu afable y apacible. Habla de una conducta. Habla de acciones. En este caso, el apóstol Pablo, que está hablando, está pensando en la conducta en un contexto más amplio. Sí menciona la cuestión del vestido y de los ornamentos, que en la cultura en ese tiempo, estamos hablando de las mujeres gentiles que se iban convirtiendo, también tenían el mismo detalle que hoy en día hay. La mujer, cuando no tenemos a Jesús o cuando no estamos maduras en la fe, pensamos que si por fuera nos vemos bien, eso va a ser una manera de sorprender a los ojos del esposo o a los ojos de la sociedad. Pero no, el adorno
El adorno tiene que ver con la conducta, con algo interior. Habla de buenas obras, la manera como las mujeres en ese tiempo o en ese contexto, cuando está hablando, las mujeres habían estado oprimidas también en su sociedad, oprimidas, no las dejaban opinar, mujeres que estaban siendo relegadas en algunos contextos familiares y dentro de lo secular también. De pronto conocen a Jesús y saben que son valiosas, tan valiosa es el hombre como es la mujer, como son los jóvenes, como son los niños. Todas las personas somos valiosas. La mujer recupera su valor y dice, pues si soy exactamente igual de valiosa que el hombre, yo puedo opinar igual que el hombre. ¿Cuál es la diferencia? Que él esté, vamos a suponer, como pastor, pues yo también. Entonces había un desorden, su conducta era irreverente, rayaba y se sobrepasaba. Entonces el apóstol Pablo tuvo que mostrarle a la mujer el consejo de decir, eres igualmente valiosa, pero tu adorno, o sea, la belleza que Dios ha puesto en la mujer es tan especial que puede adornar el matrimonio, puede adornar en la sociedad, puede adornar en la iglesia, y el respeto es una base, sí, 100%. Las mujeres necesitamos entender que en estos paralelos nos está hablando de belleza interior, y todo lleva a conducta, todo lleva al corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo lo adornamos? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cuánto tiempo invertimos para que este corazón sea embellecido por la belleza de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos en su presencia para adornarnos? ¿Cuánto tiempo invertiste antes de venirte para acá? Porque yo no te veo en pijamas, tampoco te veo maquillada, con su chamarrita, bien. Pero invertimos tiempo, ¿sí o no? Desde bañarnos y arreglarnos, sí, pero lo más valioso para Dios es lo que está dentro del corazón. Vamos a otro pasaje paralelo donde nos habla exactamente el mismo tema, hablando de la belleza interna. Proverbios 31:30. ¿Ya lo tenemos? Sí. A ver. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Bien, este es otro paralelo que nos habla acerca del mismo tema. Estamos viendo la belleza interior, y Proverbios 31, del 10 al 31, nos está hablando y nos describe a la mujer más hermosa y más valiosa que las piedras preciosas. Así comienza hablando el Proverbios 31:10. Mujer valiosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea, en la sociedad, en los adornos externos para la mujer, hasta hoy en día, en cualquier área del mundo, la mujer trata de hacerse notar. La mujer es bella porque así Dios nos creó ya bellas, y nos dio ese sentido de ocuparnos en la belleza porque Él nos hizo con esa cualidad. Pero cuando viene Jesús a nuestra vida, nos muestra que hay una belleza todavía más superior que la belleza que puede darnos la juventud, por ejemplo, porque al final de cuentas todo es pasajero, hasta la juventud es pasajera, todo va a desgastarse, pero nuestro ser interior debe ir rejuveneciéndose y debe de verse hermoso. Proverbios 31:30 dice que los encantos son una mentira, la belleza no es más que ilusión. Y si viésemos más textos bíblicos, habla también en Eclesiastés acerca del tiempo, cómo el tiempo va a pasar, y en el Eclesiastés capítulo 12 habla acerca de la juventud, cómo es importante invertir el tiempo en buscar de Dios antes de que vengan los días
en los cuales ya no hallemos contentamiento, porque el cuerpo se va desgastando, pero la belleza interior es eterna. Es Dios en cada una de nosotras. Entonces dice que los encantos de la mujer valiosa tienen que ver con un principio. Y el principio más importante que embellece el corazón de una mujer es el temor a Dios. La mujer que honra al Señor, esa será alabada. Esa sí es digna de alabanza. Entonces vemos que el libro, por ejemplo, de Proverbios, en el capítulo 1, en el verso 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si una persona, una mujer, empezamos por temer a Dios, por interesarnos qué Dios quiere de nosotras y nos interesamos por ser guiadas por su Espíritu Santo, entonces nos va a dar todas las cualidades de esta mujer de Proverbios. La mujer más bella que puede ser descrita en la Biblia es la mujer de Proverbios, y que habemos modelando a muchas mujeres de la Biblia y muchas mujeres contemporáneas. Podemos hablar de mujeres que han dado su vida, su tiempo y han sido hermosas, mujeres que pueden estar cerca ahorita de nosotros, pero cada una de nosotras está llamada a ser una mujer de Dios, una mujer que honra al Señor, una mujer valiosa, una mujer temerosa de Dios. Cuando hablamos de una mujer temerosa de Dios, hablamos de una mujer trabajadora, hablamos de una mujer que respeta a su cónyuge, una mujer previsora, una mujer que alienta, una mujer que tiene interés por los demás, que tiene misericordia de aquellos necesitados, que es sabia en el manejo de las finanzas y muchas cosas más. Estas cualidades, cuando se acoplan con el temor a Dios, llevan al gozo, al éxito, al honor, a la dignidad. Entonces vemos en este paralelo, en este otro paralelo, como Dios está hablando acerca de la belleza interior. Otro, y para terminar, vemos 1 de Pedro 3, 5 y 6. ¿Ya lo tenemos? Dice, pues esto eran también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Así fue Sara, que obedeció a Abraham y lo llamó mi Señor. Y ustedes son hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada. Entonces aquí vemos el adorno de las mujeres en tiempos antiguos, de las santas mujeres. Hablamos de santas no porque son mujeres diferentes en el aspecto. Sí son diferentes, ¿por qué? Porque han decidido entregar su corazón a Jesús. Están en el mundo, viven en el mundo, o vivimos entre los demás mujeres que no conocen a Dios, y nos debemos distinguir. Nuestra fe debe dar testimonio y nos debe de hacer distintas, no mujeres que competimos con otras mujeres, sino mujeres que adornamos y que brillamos para alumbrar a muchas otras mujeres a que conozcan la bendición de ser mujer, la bendición de tener un propósito y la bendición de trabajar por esa belleza que nunca se acaba, sin descuidar la belleza exterior. No quiere decir que estos textos que hemos leído se refieran a que no nos arreglemos de ninguna manera, porque entonces ¿cómo podríamos ser un testimonio completo? La vida de Dios entra desde el espíritu, abarca el alma y también el cuerpo, pero nosotros no vivimos del cuerpo para poder ser motivadas y pues muertas en el espíritu. Sí, el espíritu de Dios trabaja desde adentro hacia afuera, y en el mundo no. En el mundo la mujer trabaja afuera para obtener algo de adentro, y por eso vemos insatisfacción, sin propósito, frustración, un afán, una ansiedad todos los días. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de ocuparnos en esa belleza interior. Dice la palabra
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Una vida transformada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, habla con mayor fuerza y claridad, y es el modo más eficaz de influir en un miembro de la familia, sea el esposo, sea la hermana, sea los hijos, los vecinos, las vecinas, los vecinos que sean alcanzados por los esposos. Entonces aquí vemos que el apóstol Pedro dice a las esposas que creen en Jesús que cultivemos una hermosura interior y que no vivamos preocupadas por la apariencia exterior. Así se ganará el esposo con el amor y no con un aspecto nada más. Bueno, vamos a concluir. Primera de Samuel. Perdón. ¿Primera de Samuel? Sí, es que no le puse la cita. Creo que es el 16:7. ¿16? Sí, 16:7. Ajá, sí. A ver. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Aquí vemos entonces que a Dios no lo vamos a sorprender por cómo nosotras tengamos marcas o tengamos cosas muy, muy caras, o que nos hubiésemos afanado por ello, sino el corazón es lo que a Dios le agrada, donde la hermosura de Dios se va a posar y donde va a irradiar esa belleza más valiosa y más hermosa que la de las piedras preciosas. ¿Se fijan entonces cómo hemos aplicado esta quinta regla que nos menciona la necesidad de consultar los pasajes paralelos para tener en claro un tema, aclarar una idea? ¿Sí? Esta es la última regla que hemos y concluimos con esta miniserie, interesándome por leer la escritura y un poco de hermenéutica. La escritura explicada por la misma escritura es la base fundamental de la hermenéutica. Algunas expresiones de la Biblia están en sentido figurado, regla número 1. Considerar el conjunto de la frase donde está la palabra que no entendemos, regla número 2. Leer todo el contexto, regla número 3. Tomar en cuenta el propósito e intención por el cual se escribió ese libro, ese pasaje, regla número 4. Y es importante consultar pasajes paralelos, regla número 5. Con esta concluimos. Cuando yo me intereso por leer la escritura, hermanas, el interés de Dios a mi vida se va a revelar y descubriré el tesoro de mi vida, el tesoro de vida y la multitud de consejos del reino de los cielos para mí. Que Dios nos bendiga y vamos a continuar más adelante con muchos temas de interés para nosotras mujeres. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos la bendición de interesarnos por leer la Escritura y por atender a nuestra vida en la necesidad de aprender, mi Dios, que existen reglas que nos ayudan a proteger nuestro corazón de doctrinas erradas, de tener ideas personales. Ayúdanos, Señor, a que cuando leamos la Escritura nos interesemos cada día más para aplicarlas a nuestra vida, para crecer, para aumentar en la belleza interior que es de grande estima delante de ti, Señor. Esa belleza que no se acaba, esa belleza que perdura por siempre, Padre. Bendice a todas las mujeres que nos están viendo, a las mujeres que estamos presentes. Bendícenos, Señor. Te damos gracias por todas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.